Gracias, Mabel. Estamos en este momento en vivo. Muchas gracias al señor César Kitebran. Para nosotros es un orgullo tenerlo en el mundo periodístico. Y déjeme decir que aquí en Puno, departamento, muchos estudiantes de la carrera de comunicación, muchos jóvenes que han ingresado a la carrera de periodismo han seguido, digamos, lo han tenido a usted como ejemplo a seguir. Y nos apena mucho que lamentablemente usted esté privado. Bueno, acaba usted de mencionar, no extraña la televisión, pero nosotros como televidentes sí lo extrañamos a usted. Bueno, para empezar, quisiera comenzar con la siguiente interrogante. En estos tiempos donde usted sabe que la comunicación se ha vuelto más digital y estamos en plena jornada de elecciones, ¿qué es lo que los jóvenes deben entender ahora, estos jóvenes que inician su carrera dentro de la comunicación y muchos de ellos se alinean al lado del periodismo? ¿Qué es lo que deben seguir? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para hacer un periodismo real? No este periodismo que se parcializa, no este periodismo que habla cuando le conviene al medio de comunicación. ¿Qué es lo que se debería tener en cuenta, señor César Pinedo? La rebeldía. Recordar que el periodismo es fundamentalmente un ejercicio de la rebeldía, un ejercicio de la insurrección, un ejercicio de la independencia de criterio. Y debemos volver a nuestras fuentes. Por eso es que el periodismo corporativo está en crisis aquí y en todo el mundo. Por eso es que la gente dejó de leer muchas veces prensa escrita, porque la prensa escrita se convirtió en un anexo del poder económico, en un intérprete del poder económico. Eso ha sucedido en Estados Unidos y ha sucedido en Perú. En Perú en términos muy dramáticos. Tenemos ahora un consorcio oligopólico presidido por el diario El Comercio, que maneja el 80% de los diarios escritos y maneja, digamos, un 40% de la publicidad de la televisión y tiene 2 canales muy importantes. O sea, cuando usted me pregunta qué es lo que debería imaginar un alumno como requisito indispensable para ejercer el periodismo, y yo le digo lo de siempre, ¿no? Recordar que el periodismo es rebeldía. Recordar la vieja gesta de Émile Zola, escritor y periodista, que logró con su pasión salvar al oficial Dreyfus de una condena injusta. Y el periodismo que vale la pena es ese. Es el periodismo que cuestiona, que fiscaliza, que incomoda. Yo titulé uno de mis libros Una piedra en el zapato, y eso es lo que he tratado de ser, siempre, una piedra en el zapato. En algunos casos una piedra en la bota, pero siempre una piedra. Bueno, usted que está en la capital, nosotros tenemos, digamos, hay muchos periodistas en este momento quizás que se parcializan en sus opiniones, como es en este caso el señor Beto Ortiz, entre otros. ¿Usted los considera periodistas a estos personajes que en este momento están dentro de los medios de comunicación masivos que llegan a todo el país? Bueno, en este caso son agitadores y propagandistas, ¿no? Han decidido abandonar por un rato el periodismo y no sé por qué, no sé cuán largo será ese rato, no sé si será un retiro definitivo, pero evidentemente no están haciendo periodismo. Están haciendo propaganda y propaganda gruesa, además, artillería pesada y noticias muchas veces falsas. O sea, todos nos quedamos estupefactos cuando vimos a un presunto científico que será seguramente el ministro de Salud de la señora Keiko, el doctor Bustamante, decir que la vacuna china era agua destilada o agua pura y que no servía para nada. La OMS ya dijo que sí servía y ahora tiene una eficacia reconocida de alrededor del 75%. Pero ese tipo de cosas son las que dañan al periodismo. Hay periodistas que deciden no hacer periodismo. Hay una periodista que hace poco el semanario nuestro descubrió que había estado recibiendo dinero de la Confiel, pero que fingía escribir columnas neutrales, independientes supuestamente, en relación al momento político, pero recibía dinero de la Confiel. Y
¿cuánta gente sirve a intereses oscuros o hace del periodismo una forma de hacer lo mismo? Uf, en Lima esto es archiconocido. Y entonces, claro, ¿cómo arreglar esto cuando en la mayor parte de los casos a la gente ni le importa el tema, ¿no? Es un asunto difícil de enfrentar, pero es absolutamente cierto. Hay periodistas que dejan de ser periodistas y se convierten en propagandistas y además en recurseros de lo peor. En recurseros de lo peor porque acuden, o sea, digamos, utilizan una noticia falsa y hacen propaganda con aquello que es más indeseable para la profesión, que es precisamente la mendacidad. Algo pequeñito antes de retirarme de esta entrevista, señor Debran. Habla usted del lobismo, pero resulta que los medios de comunicación son empresas privadas y necesariamente viven de lo que ahora nosotros conocemos pues como la publicidad. ¿Cómo se debería manejar en todo caso esta situación de la empresa comunicacional y el resultado que tiene dentro del periodismo o el producto que se da, ¿no? Fuera, o mejor dicho, para toda la población mediante los medios de comunicación? Por eso es que los gerentes comerciales no deben entrar a la sala de redacción. Debería haber un letrero ahí, prohibida la entrada del personal gerencial administrativo. Y, por supuesto, separando la opinión de lo que puede ser la publicidad. Eso es, digamos, es el abecedario, el coquito del periodismo consiste precisamente en separar ambas cosas. Ahora, claro, lo que pasa es que desde hace algunos años los dictados administrativos empezaron a pesar mucho en la prensa en general, y muchos periódicos se convirtieron simplemente en voceros de intereses. Y eso es el suicidio del periodismo. Pero lo que pasa también... Bien, gracias, no hay mejor manera de matar a un medio que convertirlo en vocero de intereses económicos. Bueno, algo chiquito, Mabel, por favor, si me permites. Lo que pasa también en provincias, para los colegas, sí. Lo que pasa también en provincias es que lamentablemente muchos de los dueños de los medios de comunicación no son comunicadores y no tienen idea de lo que es la comunicación y viven con este intercambio de publicidad. ¿Usted cree que se debe regir realmente cuál debe ser el ejercicio, digamos, verdadero de un medio de comunicación? Pero para eso está la dignidad del periodista. O sea, un señor que tiene fábrica de zapatos y cree que eso le da derecho a dictar los contenidos y a fiscalizar a sus periodistas para que no se salgan de ciertas normas que él cree, es un indeseable simplemente, y para eso está la dignidad del periodista, para decir no. O sea, el monosílabo más citado por un periodista tiene que ser no. Punto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Hay que recuperar el honor de esta profesión que está tan venida a menos por tantos agachados, por tantos mermeleros y por tanta gente que por no ganarse un pleito dice que sí. Muchas gracias, señor César. Gracias a usted. Muy bien. Es el turno de nuestro colega Carlos Chávez Contreras del medio Investiga de La Libertad. Adelante, Carlos. César, muy buenas noches. Me va a disculpar el tutearla, pero bueno, uno siente tanta familiaridad con tantos años de seguimiento en el periodismo, ¿no? Por un trabajo. Felicitaciones, eso sí, por el debut, ¿no? Con el podcast ahora, en Hildebrand Express. Y me llamaba mucho la atención algo, ya que habías mencionado el tema de no retorno a la televisión, desde luego, pero que ahora existe esta posibilidad y que no hayas podido desarrollar o por lo menos intentar llegar a nosotros a través justamente de los videos, ya sea en vivo, grabados. ¿Hay alguna limitante que te ha impedido de repente entrar a este formato? Yo me he negado. Has dado en el clavo y has tocado una fibra que puede producir un divorcio. Mi esposa me ha estado insistiendo durante todos estos años para que yo haga esto. Y mucha gente amiga también por correo me decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo he estado huyendo de esto porque mi compromiso con el semanario es de tal naturaleza
que me absorbe, me consume. Pero sí, tenían razón. He llegado a la conclusión de que este podcast no le quita nada a la revista y, sin embargo, añade algo al clima político, y es importante para mí. Así que pienso seguir en esto. Pero efectivamente, he sido yo el responsable de desaparecer por completo de las pantallas. De acuerdo. Quería preguntarte, de tu opinión, sobre dos temas que se producen justo el día de hoy. Esta ampliación de legislatura que prácticamente el Congreso ha logrado, pues, intentando siempre en estas prácticas casi silenciosas. Ellos dicen, ¿no?, que buscan ahora una reforma para lucha contra la corrupción, que se esconde habitualmente tras esto, ¿no? El fin parece ser otro, al margen de que lo logren o no. Y segundo, esta demanda que plantea ahora César Acuña contra un periodista que escribe sobre él y dice que ha dañado su reputación, y plantea esta demanda por 100 millones de soles contra Christopher Acosta. Sí, la legislatura es peligrosísima, porque lo que se pretende es justamente llegar a establecer otra vez las dos cámaras. Y probablemente haya intereses ahí electorales subalternos enredados, ¿no? Y no sé si el Tribunal Constitucional también estará en la agenda de esta ampliación de la legislatura. Las dos cosas son temibles. Este Congreso no puede elegir un nuevo TC, tiene que ser el próximo gobierno, el próximo Congreso, el que lo haga. Y este Congreso tampoco puede decidir si regresamos a la doble cámara, la de diputados y la de senadores, porque se está yendo, y porque además es un Congreso absolutamente provisorio, y porque además es un Congreso que probadamente ha hecho de la demagogia un móvil, una meta, y se ha enfrentado algunas veces al Tribunal Constitucional justamente por el carácter dudoso de las medidas tomadas. Claro, es muy bonito decir a los fondos de la AFP vayan y saquen todo lo que puedan, es muy bonito. Sí, pero ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando los consumidores de hoy con plata de las AFP llegan a los 60 años? Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se farrearon lo que era probablemente una garantía de una vejez digna. Pues no lo sé, en todo caso es un tema debatible, un tema muy discutible, y el Congreso ni debatió ni discutió. El Congreso simplemente se congració con la avidez legítima, comprensible, de dinero de mucha gente que por la pandemia ha sufrido, pero eso se hubiera podido solucionar de otra manera. Se hubiera podido solucionar si el gobierno hubiese tenido digamos, la lucidez, la inmediatez para ayudar a esta gente, con bonos mucho más significativos y con préstamos mucho más grandes y amplios. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre la demanda de César Acuña, que afectaba su imagen. Sí, que... Bueno, claro, la pregunta es, ¿de qué reputación habla el señor Acuña? O sea, ¿han mellado su reputación? No me digan. Eso es una comedia, eso es casi gracioso. ¿Qué reputación? Es un líder absolutamente desautorizado. Es un señor que ha hecho millones con una universidad, en fin, dudosa, aunque ya sé que autorizada, y que tiene una serie de, en fin, bemoles en su biografía, y que el señor periodista no ha hecho sino recoger estas incongruencias, estas zonas oscuras, y compactarlas en un libro que es un libro muy divertido. Y creo que hasta un libro amable, porque describe a un personaje que no padece el aburrimiento que tiene el señor Acuña Real. Por lo tanto, estoy con el periodista, estoy en contra de ese juicio, y desde luego espero que el Poder Judicial rechace el juicio y rechace, por supuesto, los 100 millones de soles con los que el señor Acuña pretende incrementar su ya multimillonario patrimonio, patrimonio que le sirve para, en fin, seguramente tener los próximos amoríos jóvenes con que suele entretener su vida.
Estas, a propósito de Acuña, su partido, a ver, no estoy teniendo simplemente sobre el tema de las alianzas, están prácticamente dirigidas en su mayoría hacia Keiko Fujimori, ¿no? No son ideológicas, no tienen que ver con una apuesta de pensamiento, en fin. ¿Cuál sería este real trasfondo, no? Intereses, probablemente, ¿no? Uf, imagínate, ¿qué puede unir a lo que queda de AP, Acuña, con Keiko Fujimori? Y súmale ahí moraditos tránsfugas, y súmale el partido de Telesub y todo eso, desde luego, pero de los más bajos intereses, ¿no? De los más mezquinos, de los más diminutos, ningún interés por el país, ninguna propuesta para el futuro, ningún sueño, ninguna grandeza, todo es, digamos, libro contable, debe y haber, cómo es, cuánto hay, etc. A eso hemos llegado, a esa política del centaveo, ¿no? Y desde luego tienes toda la razón, ahí no va a haber ningún otro interés que mantener el statu quo y meter al Perú en el freezer en donde está ahora. No se mueve, no se toca, nada es posible sin la Constitución del 93. Ya está. Muy bien. Gracias, Muchísimas Carlos. Gracias, César. Adelante, Mabel. Gracias a todos. Ahora es el turno de Rosa Chambergo Montejo, directora del semanario Expresión de Lambayeque. Adelante, Rosa. Buenas noches, César, y muy buenas noches a los colegas periodistas de la red de medios digitales. Desde Lambayeque, Tierra Mochica, Chiclayo, capital de la amistad, saludo al colega y periodista César Hildebrand y planteo algunas preguntas esta noche dentro del tema del periodismo y las elecciones en el Perú. 24 millones de peruanos, de electores, están habilitados para concurrir a las ánforas este domingo 6 de junio. El pasado 11 de abril, cerca de 7.100.000 electores estuvieron ausentes y ha sido, después de 20 años, el más largo ausentismo de electores en las ánforas por la crisis sanitaria que vivimos y por una serie de condiciones. ¿Cree usted, César, que los debates de equipos técnicos y el debate presidencial puedan haber despertado el interés de los electores peruanos para ir a las ánforas y definir quién será la máxima autoridad que va a regir los destinos de este país, como es el Perú, para el próximo quinquenio? Bueno, el debate técnico, llamado así, no movió mucho las cifras, ¿no? Digamos que sí contribuyó al deterioro de la imagen de Castillo, porque evidentemente su equipo técnico resultó mucho menos solvente que el equipo de la señora Fujimori, sin decir que el equipo de la señora Fujimori fue excelente o tuvo una actuación relevante, porque lo más distinguido del equipo de la señora Fujimori fue el que iba a ser probablemente su ministro de Economía. Y el señor Carranza se lanzó con un listado de lavandería de propuestas y proyectos y gastos que no son viables, porque ya han sido examinados por diversos economistas y resulta que no hay cómo sostener tal tamaño de promesas. Y luego vino el debate presidencial, que no fue debate, porque el formato era realmente muy malo, lleno de interrupciones, lleno de pausas comerciales, sin ritmo, sin secuencia, sin respiración de debate. Y por supuesto hubo la vocación de ambos de huir de los temas, de los grandes temas. Es imposible decir que lo que hizo la señora Keiko constituye un programa de gobierno. No, fue otra lista de lavandería de 4.000 ofertas. Todo el mundo va a ganar, todos van a recibir bonos y los intereses van a bajar y las deudas se van a condonar y los gremios tales y tales van a tener inmunidad tributaria, etcétera, etcétera. O sea, un festival para idiotas. Es un país imposible. Un país que tendría que imprimir billetes, o sea, volver a la inflación de los tiempos del señor García, 3.000% anual o algo por el estilo. Y por parte del señor Castillo, todos vimos su debilidad programática.
Todos vimos su debilidad programática. El señor no tiene una idea concreta, una idea cabal, una idea terminada de lo que quiere hacer con el Perú. O sea, yo entiendo que el señor despierta grandes entusiasmos en sectores del país que están con toda razón mirando con furia lo que pasa. Y lo que pasa en Lima, sobre todo. Esa furia es legítima. Pero el señor Castillo no sabe qué hacer con esa furia. El señor Castillo se ha quedado en la furia. A partir de la furia pudo haberse construido un programa, pero no se ha construido. El programa del señor Cerrón no es programa, es un ideario anacrónico. Hace 40 años probablemente hubiera entusiasmado a alguien, ahora ya no. Punto. Entonces estamos en esa crisis por esto, ¿no? César, usted acaba de decir que hay muchos electores que irán con la nariz tapada a votar de repente por el fujimorismo. ¿Los que van a votar con la nariz tapada se convierten en adeptos al fujimorismo? ¿No cree usted más bien que sería ese grueso de electores y de peruanos que serían fiscalizadores y asumirían el control ciudadano, el ejercicio ciudadano responsable de fiscalizar, de esa fiscalización a la que nos hemos olvidado los peruanos de a pie y que vemos luego cómo se malinvierten los dineros cuando están terminando las gestiones? ¿Cree usted que más bien ese sector de electores que van a ir con la nariz tapada le van a decir a la señora Fujimori, si ella ganara, obviamente, no te estamos entregando un cheque en blanco ni te vamos a dar tregua para el gobierno que podría iniciar? ¿No cree usted eso? Y entonces, ¿por qué votan por ella? A una persona a la que tienen que decirle, por si acaso no es un cheque en blanco, por si acaso te vamos a vigilar, por si acaso te vamos a fiscalizar todos los días, por si acaso vamos a estar alertas a cualquier desmán, a cualquier exceso. ¿Qué votación es esa? Votar mejor ausente, mejor no vayas, mejor no votes. Ahí le pregunto entonces, ¿es valedero entonces el voto nulo o blanco? Es de una enorme hipocresía eso. Decir eso, o sea, plantear eso es de un cinismo social enorme, ¿no? Votar por alguien a quien hay que vigilar todos los días, como ha hecho el señor Vargas Llosa, ¿no? Es decir, tienes que jurar, Keiko, que vas a respetar la democracia. ¡Wow! Juramenta que va a respetar la democracia. Vaya, qué candidata tan temible, qué prontuario tan notorio. Madre mía. Sí, pues, ese es el problema. Y además hay una cosa, ¿no? La pregunta yo la entiendo como de muy buena fe, pero la respuesta es difícil. ¿Quién fiscaliza a una presidenta? Vayamos a la hipótesis de que ya ganó, que, por ejemplo, empieza a ajustar el Ministerio Público. Puede hacerlo, ¿ah? Para eso están los Chávarri. Ahí están vivitos y coleando. Y los Tomás Aladino Gálvez, vivitos y coleando. ¿Quién fiscaliza a una presidenta que empieza a dar subsidios por lo bajo a ciertas publicaciones y a ciertos canales, comprándolos como hizo su papito? ¿Quién fiscaliza a alguien que, digamos, minimiza la labor de los abogados del Estado, de la Contraloría, por ejemplo, de los procuradores? ¿Quién es capaz de fiscalizar a alguien que concentra el poder y que establece alianzas firmes con el Congreso y lo tiene ya para sí? Y por lo tanto, así se evita una contrapartida de poder. ¿Quién fiscaliza a alguien que, como hizo Montesinos, logra infiltrarse en el Poder Judicial y controlar el Poder Judicial desde arriba y por los costados? ¿Qué fiscalización va a haber con alguien que concentra el poder y que hace de su partido una suerte de proliferación maligna, cancerosa? Hombre, eso ya lo vimos. Su papito también dijo que iba a respetar la Constitución. Lo primero que hizo el 5 de abril del 92 fue violarla y cerrar todo. Y luego vino la Constitución que le dictaron, digamos, Hernando de Soto y compañía, ¿verdad? La Constitución ultraliberal que borró al Estado del mapa y que borró, por lo tanto, la posibilidad de cualquier igualdad social.
Y Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Permíteme, por favor, permíteme, Mabel, solamente dos cositas bien puntuales. Los medios digitales se han convertido en una piedra en el zapato para la prensa nacional. César, ¿cómo lo ve usted? Y finalmente, ¿qué pronostica que pueda suceder el domingo 6? No, de pronósticos nada. No hago pronósticos. Ya he dicho cuál es mi punto de vista. Estamos en una situación dramática. Las dos opciones son dramáticas. Las dos opciones. Para el país, las dos. Ya he dicho por qué. Si gana Castillo, gobierno débil, frágil. Si gana Keiko, gobierno amenazantemente fuerte, porque ya tiene el Congreso más o menos alistado. Ya tiene mayoría en el Congreso. Y con eso va a empezar todo. Y en cuanto a los medios digitales, no sé si los medios digitales van a reemplazar la lectura tradicional. Lo único que sé es que sin los medios digitales incluimos las redes sociales, estamos fritos, porque las redes sociales se han convertido en muchos sentidos en cloacas de la opinión anónima y de la calumnia cobarde. Los medios digitales son una cosa, ahí estamos bien. Los medios van a tender a ser digitales y evidentemente la prensa tradicional tiene que competir. Y los medios digitales tienen el vértigo como ventaja, la rapidez como ventaja, y sin lugar a dudas tienen un gran futuro. Pero las redes sociales se han convertido, en mi opinión, y no todas desde luego, pero básicamente, estadísticamente, en un asco. Yo no las frecuento. Muchas gracias, César, desde Chiclayo. Un abrazo. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Muy bien, César, es mi turno de preguntar. Hola, Mabel. ¿Qué tal? Bueno, yo quería hablar un poquito sobre el número pasado de Hildebrand y sus 13 y lo que ha ocurrido en el Brain. Y quería preguntarte con la, digamos, conocimiento que tienes de hace tiempo del fenómeno de Sendero Luminoso, luego la existencia de esta facción de los Quispe Palomino y el establecimiento del Brain como el centro productor, ¿no?, de la droga, y donde actualmente, ¿no?, se realiza el tráfico, ¿no? Y pese a que hay un régimen especial establecido ahí de emergencia para combatir no sé qué, bueno, no se combate nada. Entonces, ¿cómo se explica eso? Que prácticamente ese es un terreno que permanece igual hace muchos años porque le es funcional, digamos, aparentemente a la columna subversiva, a los narcotraficantes y lamentablemente a la policía o el ejército que está destacado allí. Y también pareciera, hasta se podría pensar, y lo sugieres de alguna manera, que también es funcional a momentos políticos como este. ¿Cómo interpretas tú esa curiosa existencia intocada de esa situación allí? Bueno, es una derrota de la democracia, ¿no? No haber podido con el Brain en tantos años es una derrota de los métodos democráticos. Y de ahí que hay gente que sugiere que al Brain hay que bombardearlo y hay que arrasarlo o hay que exterminarlo, como dijo el señor Rospigliosi el día de aquel debate, casi al mismo tiempo en que ocurría esta extraña matanza de supuestos narcoterroristas que van como moralistas, como si fueran Savonarolas, curas benedictinos, van y arrasan con prostitutas y usuarios de prostitutas y clientes de prostitutas para dar una lección de decencia, ¿no? Qué raro, ¿no? Narcos traficantes que conviven con la población, terroristas que defienden al narcotráfico, que están coludidos con el matando a gente inocente y completamente marginal, que no constituye ningún peligro solamente por razones morales. Qué raro, justo en plena campaña y justo cuando el señor Rospigliosi ha anunciado que va a exterminar, si fuera ministro,
del Interior otra vez, lo del Brain. Pero lo del Brain efectivamente no tiene explicación alguna. ¿A alguien le interesa mantener el Brain? ¿Será que los generales se hacen ricos en el Brain? ¿Los mayores, los coroneles, los destacados ahí se hacen ricos en el Brain? ¿Será que lo que alguna vez denunció, recuerdas, Vaticano, se está cumpliendo? $50.000 por vuelo, señor. Sí, algo pasa ahí, porque efectivamente es imposible imaginar que un super GEIN no haya podido capturar a los quispes palominos, de igual modo que el GEIN, con 89 personas y nada más, pudo capturar al señor Guzmán el año 92. ¿Cómo es posible que no haya un servicio de inteligencia, un trabajo de inteligencia suficientemente eficaz como para capturar a una familia? Porque se supone que es una familia, ¿no? La familia Corleone, la familia Quispe Palomino, los Corleones del Brain, y no puede, cae uno y viene el otro, y hay una dinastía perversa ahí que se sucede y que mantiene el gran problema del narcotráfico. El asunto es, Mabel, que no es un gran problema, pues. Para muchos es una gran solución. Hay una economía negra que según algunos cálculos oscila entre los 2.000 y los 2.500 millones de dólares que nosotros sostenemos y que nace el narcotráfico. Son en este momento 70.000 hectáreas. Y que ha infiltrado la política, ¿no? Exactamente. Porque hay una narcopolítica. Hace rato que ha infiltrado la política, hace rato que ha infiltrado a la banca, hace rato que está en los negocios, hace rato que hay fortunas inexplicables que al final, en muy pocos casos, digamos, se descubren los enigmas, ¿no? Tenemos el famoso corredor de autos, el señor Olazábal, que, en fin, era parte del jet set de Lima, salía en las revistas de papel couché y al final se descubre que estaba exportando 3 toneladas de cocaína a través de una pesquera en Paita. Bueno, ¿cuántas fortunas negras hay en Perú? Muchísimas. Y todas tienen que ver con narcotráfico. Y el corazón del narcotráfico, como dices tú, es el Brain. ¿Y por qué no lo derrotamos? Bueno, qué buena pregunta. Muy bien. Bueno, y esto me da pie a hacer la siguiente pregunta. Este suceso que ha pasado en el Brain ha sido utilizado, más allá de lo que realmente haya pasado, sí se ha utilizado políticamente, ¿no? Para relacionar la violencia con el candidato opositor a la candidatura que apoyan los medios. Y entonces, en ese sentido, si bien en el 90 se vieron cosas terribles con la prensa chicha y la televisión comprada y tal, ahora no es muy diferente. De hecho, un canal de televisión ha expresado claramente, ¿no?, que está respaldando una determinada candidatura. Algunos periodistas individualmente lo hacen y otros sin hacerlo practican, digamos, más allá de que puedan tener válidamente una opinión, un periodismo tuerto, ¿no? Y completamente antiético, ¿no? ¿Cómo has visto cómo se ha usado este hecho políticamente, faltando tampoco para las elecciones? Y si crees que el nivel de la prensa está en el de los 90, si bien puede ser un poco más sutil, pero igualmente capturado, ¿no?, por un grupo de poder que quiere llegar al poder, quiere asumir el gobierno. Sí, pues es un anticipo de lo que va a ser el gobierno de Keiko Fujimori si es que gobierna Keiko Fujimori. ¿Te imaginas lo que va a ser esto cuando Keiko llegue a Palacio? Si cuando no está en Palacio actúan así. Esto va a ser la servidumbre absoluta frente a una persona que les garantiza el statu quo y les garantiza todas las gollerías de las que siempre han disfrutado. Vamos a tener un gobierno fuerte, una prensa anuente y, digamos, habremos por ahí algunas cabras locas que no comerán ese pasto y que seremos los periodistas independientes, cada día menos.
y cada día más aislados, no tengo duda. La conducta de la prensa corporativa en estas últimas semanas ha sido de vergüenza, absolutamente de vergüenza. Muy pocas veces se ha visto un grado tal de unanimidad interesada, ¿no? Yo, francamente, que recuerde, muy pocas veces. Además, con el fenómeno de la concentración, esto se ha hecho todavía más poderoso y más insinuante. No olvidemos que hasta hace algunos años Correo, Ojo, pertenecían a Epensa, una empresa independiente. Ahora Correo, Ojo, pertenecen al comercio. Entonces tú vas a un kiosco en Lima, seguramente en provincias será lo mismo, aunque habrá matices regionales que felizmente adornarán el establecimiento, pero tú vas a un kiosco en Lima y lo que te encuentras es con el comercio, el grupo del comercio, el comercio, Gestión, Ojo, Correo, Perú 21, Depor, Trome, es decir, algunos ya la llaman la prensa chichi. La prensa chichi que reemplazó a la prensa chicha. Muy bien. Bueno, voy a dar pase ahora a nuestro colega Jaime Vázquez del diario Pro y Contra de Loreto. Adelante, Jaime. Está desactivado tu micrófono, Jaime. No se oye nada. Estás con el audio cerrado, Jaime. No te escuchamos. Buenas noches, señor Hildebrand. Buenas noches. Bueno, ahora sí lo escucho. 3 preguntas en una. ¿Cuándo está bien que un periodista apoye a un candidato? Porque en 1990 el Fredemo, de alguna manera, y Vargas Llosa, en forma particular, tuvo el apoyo de usted en esa campaña. Y quería saber cuándo está bien que un periodista apoye a un candidato. Segunda pregunta, ¿qué tanta responsabilidad tiene el periodismo en esta especie de odio mutuo que se profesa tanto la izquierda como la derecha, y si eso contribuye a desarrollar el país? Y tercer punto, el financiamiento que da el Estado a los partidos políticos, ¿cuándo está bien y cuándo está mal? Porque en esta segunda vuelta, el Estado ha entregado 6 millones a Fuerza Popular y 6 millones a Perú Libre para distribuir en medios de comunicación que ya han sido seleccionados previamente. Esas 3 preguntas, por favor. Sí, cómo no. Usted es como el aceite 3 en 1. 3 preguntas en 1. Me parece muy bien, pero mi respuesta no va a ser aceitosa como su pregunta. En 1990, apoyar a Vargas Llosa era un deber moral y era un honor, porque sabíamos algunos, y lo dijimos desde el principio, que Alberto Fujimori era un protodelincuente que iba a ser un gobierno de Lampa. Así que estemos claros. El señor Fujimori tenía una explicación no dada sobre 7 millones de dólares de la Universidad Agraria. El señor Fujimori, con su esposa, habían vendido y comercializado 34 inmuebles y no habían pagado un sol de impuestos. Y nosotros sabíamos eso. Y sabíamos de una serie de conductas del señor Fujimori que, aliado con García, presidente en aquella época, podían dibujar perfectamente el perfil delictivo del señor Fujimori. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Fujimori fue un delincuente y Fujimori trabajó con un delincuente durante años y el Perú sufrió muchísimo esos 8 años del 92 al año 2000 que nos convirtieron en un paria moral del mundo. Así que yo estoy orgulloso en ese caso de haber apoyado a Vargas Llosa. Por supuesto, señor Vázquez, que ahora estoy muy desilusionado, y que me perdonen mis amigos los arequipeños, pero qué mal ha quedado Mario, convirtiéndose en el tutor moral de la señora Keiko y haciéndola jurar que va a respetar la democracia. Bueno. En fin, conversación en la botica va a ser, ya no va a ser conversación en la catedral, en la botica, el chat de los fujimoristas.
En cuanto al periodismo, si es odio mutuo, si ese odio mutuo es alimentado por el periodismo, yo no creo que sea odio mutuo. Yo creo que es discrepancia y divergencia natural. La izquierda y la derecha, en fin, son adversarios. Y son adversarios enconados. Sucede en Chile, sucede en Colombia, sucede en Perú. Y probablemente sucede en el mundo. Ahora, ¿hay excesos? Sí, probablemente. Pero la pregunta es, ¿cómo no odiar a quien casi destruye las instituciones del país? ¿Cómo no odiar? ¿Cómo ser sereno, budista zen, tranquilo, Dalai Lama, frente a un hombre que hizo lo que hizo Fujimori en la década del 90 al 2000? ¿Qué nos hizo Fujimori? Destruyó las instituciones, corrompió la Fuerza Armada, desapareció el Poder Judicial, destruyó la Contraloría, se borró el Tribunal Constitucional. El AMPA manejó al Perú. Hasta los tractores de Huawei eran hojalata, China, comprada por 15 millones de dólares cuando valían un sol. Entonces, claro, ¿cómo no odiar eso? ¿Cómo no sentir una pasión arrebatada frente a eso? Hombre, sí, ¿cómo no? Hay que odiar algunas cosas, sí, por supuesto. Hay que odiar la humillación, hay que odiar la indignidad, sí, por supuesto que sí. Y en relación a la tercera pregunta, financiamiento estatal, bueno, yo prefiero el financiamiento estatal a que el señor Dionisio Romero me esté dando 3.600.000 por lo bajo, como hizo la señora Keiko el año 2016. Yo prefiero eso a que el señor Odebrecht me esté mandando 500.000 adicionales a los otros 500.000 por lo bajo. Yo prefiero el financiamiento estatal a que el señor Humala reciba 3 millones de dólares de los brasileños. También, desde luego. Prefiero el financiamiento estatal. No es lo mejor, desde luego, pero es mejor eso que el financiamiento sucio y bajuno y discreto que justamente convierte a los partidos en carros de combate de los intereses particulares. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, una pregunta final, señor Hildebrand. En la década del 90, usted había manifestado en una entrevista en La República que estaba ya casi convencido de postular al Congreso, de que le estaban convenciendo, pero finalmente nunca se convenció, nunca se animó a postular en un cargo público de elección popular, ¿no? Seguramente no hubiera sido tan difícil para mí ganar un cargo público de elección popular, pero preferí seguir siendo periodista. Preferí seguir en este oficio humilde, pero aventurero y yo creo que constructivo si se hace con decencia y se hace con pasión. Gracias. Y también usted cree que, por ejemplo, que su vida peligró más en dictadura o mejor dicho, con democracia formal, por lo menos con Fujimori, que con el terrorismo de la década del 80-90 en el gobierno de Belaúnde, de Alan García. Bueno, mire, está mal recordar cosas personales, pero yo quisiera recordarle a usted que el diario La República, a través de uno de sus investigadores más connotados, el señor Edmundo Cruz, publicó en 1997 el llamado Plan Bermuda. El llamado Plan Bermuda era un plan que consistía en matarme. Fue elaborado por el Servicio de Inteligencia Nacional. Fue elaborado por gente allegada al gobierno de Alberto Fujimori. Y el plan consistía en desaparecerme. Ese plan revelado por el diario La República le costó la vida, al parecer, a la agente Mariela Barreto, que fue descuartizada y cuyo cuerpo troceado fue encontrado en las afueras de Lima. Y eso lo publicó no un diario mío, eso lo publicó el diario La República, que lo ha recordado hace poco. En fin, así que la respuesta está clara. En todo caso, mi riesgo de vida fue mucho más alto con Fujimori que en épocas de la democracia, pero eso no explica mi resistencia al fujimorismo y mi tenacidad frente al fujimorismo. Lo que explica mi tenacidad frente al fujimorismo, mi resistencia frente a este fenómeno, es su carácter de banda armada.
Fuerza Popular no es un partido, es una banda organizada que en algún momento tuvo Marina, Aviación y Ejército. Creo que fue la única banda grande en América Latina que tuvo esas prerrogativas. Gracias. Muy bien, gracias Jaime por tu participación. Bueno, es el turno de Catherine Mendoza Quintana del medio Cusco Post. Adelante. Yo decía Catherine. Gracias porque creí que habíamos terminado, Mabel. Disculpen. Me faltan solamente 2 faltan y les vamos a pedir que por favor si se ajusten al tiempo. Catherine, adelante. Muy buenas noches, señor periodista César Hildebrand. Bienvenido a este pequeño espacio del medio digital Cusco Post. Bueno, para ser concretos, hace años yo leí una columna suya en el que usted pues hacía una crítica, una expresión de un periodista de esa época, Jorge Salinas, en la que se había expresado diciendo que Juliaca era una caca. No sé si se acordará usted. Bueno, entonces, ahora usted ha dicho que la situación política del Perú está con riesgo de caer al abismo. En algún momento nosotros entrevistamos al candidato Pedro Castillo antes de la primera vuelta y yo personalmente le hice la pregunta a él como docente, le dije, ¿no? ¿Usted cree que la falta de preocupación del Estado en la educación podría revelar que los peruanos elijan a una opción que sea fatal para el país? Y él me dijo que sí, que realmente la despreocupación de los últimos gobiernos por la educación podría ser esto. Y ahora él está por ganar las elecciones, porque bueno, hoy día ha venido al Cusco y pues ha tenido bastante población. En Puno, en Juliaca también ha tenido mítines, pero multitudinarios. Yo le pregunto, ¿usted cree que ahora el Perú se estaría asomando a esa similitud que hizo esa vez Jorge Salinas? No entendí su pregunta, señorita Mendoza, con todo respeto. No. ¿Usted cree? ¿Usted cree que ahora se podría usar esa expresión coprolálica de comparar al Perú en todo este andar que hemos tenido de elegir a 2 opciones que son nefastas para el futuro del país, como lo hizo esa vez Jorge Salinas con Juliaca? Sí, pues, pero la coprolalia no tiene nada que ver con esto. El asunto es que estamos ante 2 alternativas que no son las más deseables en un momento de crisis como el que vivimos. Tenemos una pandemia que todavía amenaza con matar a miles de peruanos. Ya tenemos 180.000 muertos después del sinceramiento tardío del Ministerio de Salud en cuanto a cifras de víctimas del COVID. Y encima tenemos una crisis económica muy grande, producto de la pandemia y producto de la parálisis económica que la pandemia produjo. Entonces, las 2 alternativas que tenemos son muy débiles. El desafío es muy grande y las alternativas para la presidencia son muy endebles. Entonces, sí, claro, hay razones para preocuparse y preocuparse muchísimo. La pregunta es, ¿con Keiko tenemos garantizada, digamos, una tentativa de dictadura? No tengo dudas, porque el ADN del fujimorismo es ese, la dictadura y la intolerancia. Pero con el señor Castillo, ¿qué tenemos? Yo no sé si usted tiene claro cuál es el programa del señor Castillo, pero yo no lo tengo claro. He observado al señor Castillo, he leído al señor Castillo, he escuchado al señor Castillo, he escuchado a sus técnicos en el debate y me sigo preguntando cuál es el programa del señor Castillo. ¿Será un socialista moderado? ¿Será un socialista extremo? ¿Será un populista autoritario? ¿Será una persona que lo que quiere es, digamos, conciliar lo privado con lo público? No lo sé. No tengo la menor idea de qué quiere hacer Castillo con el Perú. Sí sé qué quiere hacer Keiko con el Perú. Una chacra, una pampa bonita, como hizo su papi entre el 90 y el 2000. Pero con Castillo no sé qué. No sé de qué se trata. Entonces, claro, aquí no hay coprolalia ni nada. Es simplemente el drama de un gran desafío
y dos personajes que están muy por debajo del desafío, que son muy pequeños para el desafío, por las razones que he tratado de explicar. Pero en todo caso es mi punto de vista. Usted tiene todo el derecho de creer en alguien. Claro. Bueno, hablando de otro tema sobre la cobertura justamente de medios sobre esta campaña del Bicentenario, se ha criticado bastante a la periodista Juliana Oxenford porque ella en todos sus programas ha indicado que es imparcial y que da cobertura a todos los candidatos y que no está ni de derecha ni de izquierda. Pero cada noche se hace tendencia y la critican de que está apoyando al comunismo. Ella ha trabajado con usted. ¿Qué opina usted de la labor que está desarrollando ahora ella como periodista? Yo de Juliana pienso siempre bien, ha sido una muy buena periodista, pero no veo su programa, discúlpeme, no puedo dar una opinión sobre lo que está haciendo. En todo caso, si la acusan de arropar a algún candidato, no tengo la menor idea de si esa acusación es verosímil o no, pero claro, si así fuera, la pregunta es, ¿y por qué no le reprochan a todos los periodistas que están apoyando a Castillo? Perdón, a Keiko Fujimori de una manera descarada. O sea, que el 95% de los periodistas de Lima están haciendo campaña en favor de Keiko y lo hacen con una desfachatez absoluta, con una transparencia que da envidia. Claro, lo hacen porque están siguiendo directivas y porque están siguiendo la partitura establecida. Hay que apoyar a Keiko porque si no esto se viene abajo. La pregunta es, ¿qué se viene abajo? ¿Se vienen abajo tus joyerías o se viene abajo el país, no? Esa es la cosa. Señor Gillibrand, un mensaje tal vez para los periodistas del Cusco. Pero ya no tenemos tiempo. Perdón. Sí. Okay, entonces, ahora es el turno de Carlos Chunga Vázquez, del medio El Piurano, que cierra esta ronda de preguntas. Adelante, Carlos. Chunga Yisken, Model, muchísimas gracias por el pase, buenas noches para ti, buenas noches para el señor César Gillibrand, un gusto saludarle desde Piura. Señor Gillibrand, ¿cómo queda la prensa peruana luego del 6 de junio? Así como el país, quizás también habrá que refundar el periodismo. Sí, el problema es que la prensa corporativa no se va a refundar a sí misma, ¿no? La gran cosa sería que los lectores castigaran a la prensa que se ha portado tan mal en estas últimas semanas, dejando de comprar sus periódicos. Pero claro, no va a suceder porque, en fin, no hay mayores alternativas independientes. Ese es el problema. La prensa cuesta y los capitales escasean. Y claro, de eso se aprovecha este oligopolio que es el grupo El Comercio. ¿Qué puede pasar con el periodismo? Ojalá que sean castigados. Me temo, sin embargo, que no va a ser así. ¿Deberían ser castigados? La respuesta es sí. Su conducta ha sido una vergüenza, una absoluta vergüenza. Ha dicho la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que el discurso de Pedro Castillo atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión en estos momentos? Bueno, la libertad de expresión es una ironía, ¿no? Porque si uno ve la televisión y uno lee la prensa hegemónica, se da cuenta de que hay una sola verdad, un solo catecismo y una sola manera de contar las cosas y un solo satanizado, porque es importante decir eso. La prensa ya no es que da cuenta de los hechos, la prensa califica todos los días y filtra noticias e inventa algunas y se suma a las verdades oficiales cuando conviene. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de qué libertad de prensa hablamos? La prensa corporativa no tiene derecho de hablar sobre la libertad de expresión por una sencilla razón, porque no la ejerce. No la ejerce. Lo que está ejerciendo es la dictadura del billete. Lo que está ejerciendo es su derecho, probablemente legítimo, de defender sus intereses. Pero lo que irrita es la simulación. Lo que irrita es el fingimiento, la impostura. No. Es por el país. El país nos preocupa mucho. El país está amenazado y por el país es que nosotros apoyamos a Keiko Fujimori. Muy bien. El país no te preocupa, querido. Discúlpame. Lo que te preocupa son tus intereses, que pueden verse amenazados. De repente hay un Estado menos paralizado, un Estado menos catatónico, como el de la Constitución del 93,
y entonces ese Estado que de repente puede intervenir, ingerir, ¿no? En fin, decidir, ese Estado te preocupa y por lo tanto satanizas a quien pretende que el Estado vuelva a tener una cierta participación social en nuestro contrato. Eso es lo que te preocupa, no te preocupa el país. Es decir, el periodismo, la prensa peruana ha terminado también siendo de algún modo víctima del modelo económico. Sí, claro, por supuesto. El Perú es un país muy difícil, el Perú mina a la gente, el Perú socava a la gente. Yo nunca olvido que un gran tipo como Pablo Macera, historiador genial, hombre brillantísimo, con quien yo conversé varias veces, terminó en el fujimorismo. Terminó así. Y tampoco voy a olvidar, perdóname Mabel que lo repita, tampoco voy a olvidar que Mario Vargas Llosa ha terminado defendiendo a Keiko Fujimori en Arequipa, en su Arequipa natal. ¡Qué vergüenza! Teniendo en cuenta la piedra en el zapato que usted ha sido en la política peruana a lo largo de su trayectoria, en particular para el fujimorismo, ¿no? Teniendo en cuenta el Plan Bermuda, que lo ha mencionado, teniendo en cuenta que Alberto Fujimori puede ser indultado, que Montesinos sale en el 2026, ¿usted prevé algún, no quiero decir temor, pero quizás fijación en particular de un nuevo gobierno fujimorista en contra suya o en contra del semanario que dirige? No, no me creo tan importante como para decir que el próximo gobierno fujimorista va a actuar en contra mía. No les tuve miedo nunca. Discúlpeme, yo me fui del Perú un tiempo porque no tenía trabajo y me dieron un buen trabajo en Madrid, pero no me fui por miedo. No. Yo he tenido que vivir con guardaespaldas, yo he tenido que vivir con un arma en mi auto muchos años, ¿eh? No, se lo digo de verdad. Nunca les tuve miedo. Cuando regresé hice una campaña feroz. Yo fui uno de los periodistas que más se enfrentó al fujimorismo todopoderoso del año 96, 97, 98, 99. Yo les llamaba banda en el año 99. Nuestro modesto periódico Liberación publicó las cuentas del señor Montesinos en el Banco Vice por $2.666.000. Y claro, eso significaba mucho, y eso fue mucho antes, muchísimo antes del video que se tumbó al gobierno. Eso fue en el año 1999 también. Entonces, no les tengo miedo, no les temo, que hagan lo que les corresponda y yo haré mi trabajo. Muchísimas gracias, señor César Gilebran. Un gusto nuevamente. Gracias, señor Chunga. Muy bien. César, muchas gracias por haber accedido a este foro que intentamos construir para precisamente ser en nuestras respectivas regiones una alternativa a esta prensa hegemónica que no solamente en esta época, sino desde siempre, de alguna manera nos impide crecer, ¿no? Y bienvenido a las redes. Estamos muy atentos al podcast que sale los lunes 8:30 de la noche desde ayer. Y muchas gracias por haber conversado con nosotros. Esperamos que no sea la primera y última. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Y un datito, te doy un datito. Hay personas que están pidiendo cambiar el nombre de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa en Arequipa. Es decir, ¡qué bueno! Que se llame Gabriel García Márquez. Algo así. Hombre. O Julio Ramón Ribeiro, o Enrique Congrains, o Mariano Melgar, se puede llamar. Mariano Melgar, o Juan Gonzalo Rose, o lo que tú quieras. Pero de verdad, ojalá, qué bueno, qué bueno. Yo te iba a dar mi pésame, Mabel, pero veo que estás en lo mismo. Muy bien. Que Arequipa demuestre otra vez su coraje y su valor. Gracias. En eso estamos. Muchas gracias. Que tengas muy buenas noches.